nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1 dice la palabra del Señor, ¿lo tiene? Dice así el versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El 3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Puede ocupar su lugar en esta hermosa mañana. La palabra que el Señor trae a nuestras vidas es una palabra que refresca, es una palabra que da aliento, que restaura nuestro espíritu, pero también nos reta, también nos exhorta, también nos demanda de parte de nosotros. Y voy a leer una vez más los versículos que leímos, el del 2 y el 3. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el 3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es bien interesante cuando hablamos de la fe, porque como he predicado en tiempo pasado, la fe constituye varias áreas de la vida del cristiano, y la fe se utiliza para varias cosas en la vida del cristiano. Primero que todo, la fe más importante es la fe que debemos de tener en nuestro Salvador. Sí, esa es la fe que nos salva, esa es la fe que nos trae a los pies de Cristo, porque nosotros creemos que Él vino a esta tierra y hizo un sacrificio por nosotros para darnos salvación. Entonces es importantísimo y es necesario que todo cristiano tenga esta fe, que crea que Dios mandó a su Hijo a esta tierra, y que por medio del sacrificio que Él hizo en una cruz nosotros somos salvos. Si nosotros no tenemos esa fe, si nosotros no creemos que eso sucedió, entonces en vano es nuestro caminar con Cristo, porque no creemos que Él vive, no creemos que Él existe, no creemos que Él hizo un sacrificio por nosotros. Pero la fe de la cual habla el autor de Hebreos es una fe diferente. Es una fe que es algo que debe de estar siempre en la vida del creyente. Y es bien interesante entender este capítulo y estos versículos, porque miren, capítulos anteriores al capítulo 11, el autor está exhortando y está corrigiendo al pueblo al cual está dirigiendo esta palabra. Los está exhortando, les está demandando que cambien su manera de vivir, que corrijan su manera de vivir y que vivan una vida santa y agradable a nuestro Dios. Y eso es lo que está hablando el autor en los capítulos anteriores. Entonces el capítulo 11 empieza y empieza a hablar sobre qué es la fe. Y la razón por la que el autor escribe esto justo después de haber exhortado al creyente es para que la persona entienda que no estamos solos. Es para que la persona entienda que el caminar con Cristo es por medio de la fe. Es para que el cristiano entienda que no solamente Dios va a venir a exhortarnos y a corregir nuestra vida, sino que ha depositado una fe en nosotros para poder agradar a Dios, para poder cumplir lo que Él nos ha dicho, para poder cumplir el trabajo que Él nos ha demandado. Por eso es que el versículo 2 empieza diciendo: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, cuando él estaba predicando esta palabra, o cuando él estaba escribiendo esta carta a los hebreos, él les estaba diciendo: tranquilos, sí hay cosas que corregir, sí hay cosas que hacer, pero así como nuestros antepasados, así como las personas de la fe que estuvieron en tiempo atrás, lograron tener buen testimonio, lograron seguir adelante, así también nosotros debemos de esforzarnos y alcanzar esa meta como ellos lo hicieron.
No estamos solos. La fe que hay en nuestra vida, la fe que mueve nuestro corazón, nuestro sentir, es la misma fe que nos va a hacer caminar, es la misma fe que tenían nuestros antepasados, es la misma fe que tenemos nosotros, porque es el mismo Dios al cual servimos. Por eso Él les dice que los antiguos obtuvieron testimonio de la fe. Y vamos a entender un poquito más de la fe que nos está hablando el libro de Hebreos. La fe de la cual nos habla el libro de Hebreos se basa en el primer versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay una versión diferente en otra Biblia que dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Y la segunda parte es más interesante, dice: es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros solamente vemos el problema que está delante de nosotros, pero no vemos la realidad, que ese problema solamente es pasajero. No vemos que la realidad de esa situación es solamente pasajera y que más adelante está la victoria. Y esa es la realidad de las cosas. Pero nuestros ojos son humanos, ¿verdad? Y no ven más allá. Es decir, no ven el futuro. No ven lo que puede suceder, solamente vemos el presente. Y eso siempre ha sido el problema de la humanidad, querer conocer el futuro, querer conocer lo que va a suceder adelante. Es que yo quisiera saber qué voy a hacer en 10 años. O bueno, esa siempre ha sido una duda y en ocasiones se vuelve en miedo en la vida del humano. Pero en el cristiano no tiene efecto esta duda, no tiene efecto este miedo, porque nosotros no estamos viviendo a adivinar y a que Dios nos revele qué va a pasar en 1 o 2 días o en 10 años, sino que nosotros tenemos la fe, tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que no importa lo que venga en contra de nuestras vidas. Yo no estoy viendo lo que ven mis ojos carnales, sino que yo estoy viendo con ojos espirituales. Y yo estoy seguro que Dios nunca me va a dejar solo. Yo estoy seguro que Dios nunca me va a abandonar. Crean las personas que crean en mí, yo voy a seguir adelante. No me voy a detener. Estas eran las características de las cuales estaba hablando el autor de Hebreos. Y les estaba diciendo, es que no se trata de solamente tener nuestros ojos puestos aquí en lo que está pasando en el presente, sino que en el futuro el Señor lo tiene en su control. Y que cuando pedimos y cuando estamos confiando en el Señor, tenemos que ver que la realidad de las cosas no son las presentes, no son el obstáculo, ni la lucha, ni la prueba, sino que la realidad es la victoria que el Señor nos va a dar. La realidad es la victoria que el Señor está preparando para nuestras vidas. La realidad es la victoria que el Señor tiene en el camino el cual vamos caminando. Esa es la realidad de las cosas. Esa es la certeza que debemos de tener. No dudar, sino creer. No flaquear, sino levantarnos y decir: Señor, tú estás conmigo y no me abandonas y no me dejas, sino que siempre caminas delante de mí. Y el humano siempre va a querer creer, siempre va a querer saber el futuro, pero no es de nuestra conveniencia saberlo, ni tampoco es de bienestar para nosotros conocer el futuro, sino a nosotros nos corresponde seguir a nuestro Cristo. A nosotros nos corresponde estar seguros que el futuro el Señor lo tiene en sus manos y que la victoria que yo estoy esperando el Señor la tiene a su tiempo preparada para mi vida. Entonces no dudemos, sino que sigamos esa definición que nos da el libro de Hebreos. Dice: tener fe es la plena seguridad de recibir lo que espera. No importa lo que usted esté esperando, el Señor va a contestar y va a recibir eso que está esperando. Y dice: y estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Y eso es el futuro. No lo veo y no me importa, no quiero verlo. Yo solamente estoy seguro que la realidad es que mi Cristo me ha hecho vencedor. La realidad es que mi Cristo me ha dado la victoria. Y eso es en lo que debemos de vivir. Eso es en lo que debemos de hacer día tras día. Esa fe a nosotros nos inyecta una seguridad de seguir adelante sin desmayar. Esa fe nos inyecta un estoy seguro de que yo voy a salir adelante. Esa es la fe que el Señor tiene preparada para nosotros. La fe en Dios es tan real, no es algo que se ha inventado a través del tiempo,
sino que es algo real en la vida del cristiano. El tener esta fe es real porque la fe nos da fuerza, nos da motivo para seguir adelante. Nos da una esperanza que es viva, no una esperanza muerta, sino una esperanza viva de que adelante de nosotros está lo mejor, de que cada día el Señor abre las ventanas del cielo, las puertas del cielo y derrama la bendición sobre nuestras vidas. Esa es la fe, es real, es algo verdadero, no es algo que se escribió, ni tampoco es algo que se inventa, sino que es verdad, es real. Y esa fe es la que a nosotros nos va a mover día tras día. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice de la siguiente manera: así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Lo leo una vez más, dice: así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve, es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esa está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué nos quiere decir Pablo cuando escribe esto en los Corintios? Dice: no pongas tu mirada en la situación que está delante de ti. No pongas tu mirada en el problema ni en la circunstancia que está frente a tu vida en este momento, porque eso tú lo estás viendo, por lo tanto eso va a pasar. Sí, eso se va a terminar. No siempre vas a tener esa preocupación, no siempre vas a tener ese problema, porque es algo que tú estás viendo, y para eso que tú estás viendo hay una solución y se va a terminar, porque es visible, porque es carnal, es terrenal. Y no pongamos nuestra mirada en lo terrenal y en lo carnal, sino que pongamos nuestra mirada en lo invisible. ¿Qué quiere decir Pablo con invisible? Está diciendo que pongamos nuestra mirada en Cristo, en el Espíritu, aquello que no es terrenal, aquello que no es carnal, aquello que no se ve en este mundo, sino que solamente se ve en un mundo espiritual, agarrados de la mano de Dios. Ahí pongamos nuestra mirada, porque eso es eterno, porque nuestro Cristo es eterno. Por consecuencia, nosotros vamos a ser eternos. Y ahí es importante que pongamos nuestra mirada. Ahí es importante que nuestra fe nos lleve a ese punto de decir: lo que pasa aquí, aquí se queda y aquí sucedió. Y va a tener un final, va a tener un día último y el problema se va a acabar. No siempre voy a estar en deuda, no siempre voy a estar enfermo, eso se va a terminar. Y a mí no me conviene preocuparme por eso, a mí me conviene preocuparme por lo espiritual, por lo que no es terrenal, porque eso no tiene fin, porque esa es una eternidad con Cristo, porque eso es lo que nosotros estamos diseñados a hacer, porque es donde nosotros vamos a vivir nuestra eternidad. Por eso Pablo le dice que no nos fijemos en lo visible, porque eso se va a terminar, eso se va a acabar. Dice: mejor pon tu mirada en lo que no ves. Y cuando habla a los Corintios, Pablo está hablándole a una iglesia que es muy espiritual, pero también es muy carnal. Por eso él les dice esto: si no pongas tu mirada en lo que ves, porque tú eres una iglesia carnal, no eres una iglesia espiritual. Es lo que Pablo le está diciendo a los Corintios. Usted puede leer las cartas a los Corintios y él les dice: es que se dan tantos frutos en tu iglesia y son tan espirituales, pero son tan carnales. Por eso les dice esto, por eso les dice: no pongan su mirada en lo carnal, sino pon tu mirada en lo que no ves, en lo invisible. Y le dice esto a la iglesia porque la iglesia de Corintios no miraba lo espiritual. Por eso le decía: pon tu mirada en lo invisible. Porque, por ejemplo, si fuera Juan, por decir, hablándole a la iglesia de Filipo, a ellos no les podía decir esta palabra, porque la iglesia de Filipo es una iglesia que era ejemplo, que era espiritual. Entonces ellos ya tenían su mirada puesta en lo espiritual. Ellos ya tenían su mirada puesta en la eternidad. Pero es Pablo hablando a los Corintios. Y dice: pongan su mirada en lo que no ven, porque usted, iglesia de Corintios, no ve lo espiritual. Por eso les digo que lo pongan en lo que no ven. Pongan sus manos a trabajar en lo espiritual, y ahí van a encontrar lo eterno. Ahí van a encontrar la voluntad del Señor.
Ahí van a encontrar lo que es mejor para ustedes. Y para poder poner nuestra mirada en lo espiritual necesitamos fe. Necesitamos creer que Dios es el que está con nosotros. Entonces es necesario actuar, es necesario hacer y no desmayar. Debemos de poner nuestra mirada siempre fija en el Señor, siempre fija en nuestro Creador. Nuestro Dios es un Dios creador. Nuestro Dios es un Dios que se ha manifestado al hombre. Tenemos fe porque hemos visto su poder, porque hemos visto su mano moverse a favor de nosotros, porque hemos visto cómo Él se mueve a favor de nuestras vidas. Y no nos vayamos tan lejos. Dice Génesis 1:1 que en el principio, ¿qué hizo Dios? Él lo hizo. Nadie más. Por eso dice el versículo 3 de Hebreos capítulo 11: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahí lo está recalcando. Por la fe nosotros creemos que el Señor fue el que creó todo. No creemos que de repente hubo una explosión y se empezaron a hacer los planetas, ni tampoco creemos que empezó la evolución con una bacteria, ni tampoco creemos tantas otras teorías que hay, sino que nosotros estamos seguros que nuestro Dios fue el que creó todas las cosas. Y tan fácil es ver la creación para darnos cuenta que no fue una casualidad. No fue una casualidad de esta tierra, sino que al Señor le plació hacer esta tierra. ¿Qué dice la palabra en Génesis cuando el Señor acabó de hacer todo? Que Él vio que era bueno y era de su agrado. Y era algo glorioso que al Señor le había agradado y le había gustado, porque Él lo hizo. Y nosotros tenemos esa fe que Él fue el que creó cada una de las cosas en esta tierra. Y eso nos debe dar a nosotros seguridad de quién es nuestro Dios. Tan fácil es ver la creación. Dice el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Y la creación de la tierra solamente es una cosita pequeña en lo que es capaz Dios de hacer, porque es tan hermoso lo que Él puede hacer. Y nosotros debemos de estar seguros, porque Él se ha revelado hacia nosotros. Él nos ha demostrado a nosotros que Él es Dios. Por lo tanto debemos de creer. No debemos de desmayar, sino de creer, de seguir adelante y no detenernos. Dice Romanos 1:20: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Mire qué tan interesante es este versículo. Dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es imposible dudar que la creación la hizo Dios. Es imposible dudar que la creación la hizo Dios, porque no hay manera alguna de hacer un cuerpo humano. No se puede clonar, no se puede duplicar el cuerpo del humano. Incluso no se llega a entender en su totalidad. El cuerpo humano es algo tan maravilloso, uno ni cuenta se da de qué está hecho. Uno ni se da cuenta de qué tan perfecto es nuestro cuerpo humano. Es tan perfecto, es una cosa asombrosa, maravillosa. Y me va a decir usted a mí que solamente de repente salió un humano, o que fue una evolución de muchísimos miles y millones de años. No. Fuimos diseñados en perfección. En perfección.
Si usted tan solo tomara unas clases de biología, se diera cuenta que nuestro cuerpo humano es algo tan asombroso. Es algo tan perfecto. Es algo que no se ha podido duplicar y nunca se va a duplicar en la creación. Y a nosotros nos hizo Dios. No fue una explosión, ni tampoco una bacteria que de repente decidió empezar a tomar forma, sino que Dios nos creó y de esa manera Él se ha revelado a nosotros. De esa manera Él se ha revelado en nuestras vidas. Que cada día usted puede levantarse y respirar. Que cada día usted puede levantarse y hacer. Ese es Dios revelándose a su vida. Que en ocasiones no lo reconozcamos, es muy diferente. Pero Él nos muestra y nos dice, aquí estoy. Solamente mira a tu alrededor, mira la creación que he hecho. Y verás que yo soy Dios. Verás que yo lo hice todo. Que tu fe debe de estar puesta en mí. Ese es nuestro Dios que se nos ha revelado. No está escondido. Y tampoco tenemos que estar en oración 50 días o 100 días para conocerle. El simple hecho de voltear nuestra mirada a otro lugar y podemos ver qué tan maravilloso es Dios, qué tan grandioso es Dios, qué tan hermoso es Él, que nos ha dado todos los recursos para poder vivir en esta tierra. Ese es nuestro Dios, que es grandioso y majestuoso. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y es donde quiero entrar un poco más a detalle. El versículo 2 nos muestra una gran lista de héroes de la fe que los conocemos de esta manera. Y empieza desde el versículo 4 y empieza todo el capítulo, el restante del capítulo, a hablar sobre los héroes de la fe. Y los podemos ir viendo de uno por uno, son muchísimos, nunca terminaríamos. Pero me interesa mucho cuando nos empieza a hablar de Abel, que fue un ejemplo a seguir en cuanto a la obediencia. Conocemos la historia de Abel, ¿verdad? Conocemos la historia de Caín, ¿verdad? Que era su hermano. Y ahí nos dice, en el versículo 4, en la segunda parte, dice, bueno, en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Este es el autor hablando de este personaje con una admiración, porque todos conocemos que Abel ofreció sacrificio al Señor y Caín también, y todos conocemos que el sacrificio de Abel fue algo pequeño y todos sabemos que el sacrificio de Caín fue algo espectacular. ¿Sí? Muchas de las veces nosotros queremos traer a Dios algo que no tenemos. Muchas de las veces nosotros queremos agradar a Dios por nuestras propias fuerzas físicas. Y queremos demostrarle al pastor, queremos demostrarle a Dios y a la iglesia que nuestras capacidades son tan grandes. Cuando no se trata de eso. Porque Dios no está mirando nuestras capacidades humanas, ni tampoco está mirando nuestras cualidades, ni nuestra mente, ni nuestro conocimiento. Porque Caín pudo mucho y le trajo un sacrificio mejor, entre comillas, que el de Abel. Pero Dios se agradó del sacrificio que le trajo Abel. ¿Por qué? Porque quizás Abel no pudo hacer el sacrificio que había hecho su hermano. Porque quizás Caín tenía mejores habilidades humanas y tenía una mente que podía procesar más que la de Abel. Quizás en su humanidad era mejor que Abel. Pero a Dios no le importa eso.
porque Dios miró el corazón de los dos. Dijo: a mí no me importa si no sabes cantar, a mí no me importa si nada más me puedes traer $1 o $5. A mí lo que me importa es tu corazón, porque el corazón de Abel estaba puesto en Dios y él creía plenamente quién era su Dios. Y dice el versículo 4, dice en la última parte, dice: dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, porque todos conocemos cómo termina la historia, ¿verdad?, de Caín y Abel. Caín le da un coraje por lo que le dicen que la ofrenda de Abel fue mejor, y va y lo mata. Y va, se acabó la historia de Abel. Pero cómo Abel llega a tomar lugar en los héroes de la fe. Cómo una historia tan corta puede ser de tanto poder, de tanta fuerza, que dice el autor: aún de muerto Abel, su historia habla por él. Su fe habla por él, porque fue una fe absoluta en su Dios, porque su corazón estaba puesto solamente en él, porque él no necesitaba de nada, porque él estaba seguro de quién era su Dios y que su Dios era lo único que él necesitaba, porque era una fe tremenda que había en su corazón. Por lo tanto, Abel puede y llega a tomar lugar en los héroes de la fe, y es el primero que se menciona. Y eso que se acabó la historia de volada. Pero era tanta su fe, y él no estaba dependiendo de sus capacidades humanas, sino que él dependía de las capacidades que Dios le había dado. Esa debe de ser nuestro motivo, ese debe de ser un estándar que nosotros debemos de seguir. Tener nuestra fe en Dios, no por lo que yo pueda hacer, porque yo no puedo hacer nada, sino que tener mi fe puesta en Dios, porque por medio de Dios yo puedo hacer mucho. Por medio de Dios yo voy a ser mejor, y por medio de Dios yo voy a lograr mi propósito. Agradaron a Dios estos hombres de gran fe. El primer ejemplo es de Abel, y cómo él tuvo obediencia a Dios por medio de la fe. Y también nos damos cuenta de Caín, que Caín era un hombre impío, que todo lo hacía terrenalmente. Y hay varios versículos, 2 versículos que hablan de Caín. El primero de ellos está en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. El versículo 12: no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Así quedó Caín en la historia, porque no tenía esa fe en Dios. Pero nosotros sí, porque nosotros somos diferentes, porque nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y el segundo es en el versículo 11 de Judas. Dice: hay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Balaam y Coré es un ejemplo de rebelión. Por eso es que por eso es que Judas se expresa de esta manera. Dice: hay de los que cayeron en el camino, de los que siguieron, el camino de Caín, que no obedecieron, sino que desobedecieron. Es una advertencia que nos dan estos discípulos a nuestras vidas. Nos dicen: cuidado, no caigas en el error de Caín. No quieras impresionar a Dios con tus habilidades humanas, no quieras impresionar a Dios con lo que tú puedes hacer, sino que déjate usar por lo que Dios puede hacer en tu vida. Déjate usar y ten esa fe de lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Ten esa fe de lo que tú estás haciendo, lo está haciendo Dios en tu vida y va a tener frutos. Ten esa fe, no desmayes, no te detengas, sino que sigue adelante día tras día. Eso es lo que nos quieren decir. Esos son los héroes de la fe, los que no dudaron a pesar de advertencias, a pesar de adversidades, a pesar de problemas y dificultades. Nunca detuvieron su caminar, sino que siguieron día tras día en el camino del Señor, porque ellos tenían una fe puesta en Dios, inconmovible, una fe que estaba plantada en la roca que es Cristo. Y esa es la palabra que el Señor nos quiere dar esta mañana. No nos movamos sin que la fe sea la que mueva nuestros pies.
No abramos nuestra boca, y que la fe sea la que hable a través de nosotros. Permitamos que el Señor se mueva en nuestras vidas conforme a como Él le plazca. Y solamente nosotros, confiando plenamente en Él, es que vamos a lograr eso. Y el capítulo 11 nos habla también de Enoc. Otro ejemplo que nos habla que es una historia corta. Corta, dice el versículo 38 del capítulo 10, unos versículos antes. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Enoc vivió por fe. Y tanto agradó Enoc a Dios, que dice la palabra del Señor que Enoc fue arrebatado de este lugar, de la tierra. No vio muerte. Dice que no encontraron su cuerpo, porque el Señor lo levantó en un torbellino. Y es una historia corta también, pero toma lugar como parte de los héroes de la fe. Porque no sabemos qué vida vivió Enoc, pero sabemos que fue una vida llena de fe, porque Dios lo hace resaltar en este capítulo. Fue una vida llena de fe, y eso nos debe de motivar a nosotros de seguir ejemplo de Enoc. Pastor, pero es que no dice nada de Enoc. Pero usted esté seguro de que vio una fe tan grande en Enoc que el Señor lo nombra en este capítulo, que el Señor lo compara con con Abel, que el Señor lo compara con Abraham, que el Señor lo compara con Moisés, que el Señor lo compara con Isaac, con Job, con José. Todos estos nombres están en el capítulo 11. Héroes de la fe, así le llaman a estos hombres. Y ahí estaba Enoc. No quiere decir que su vida va a ser renombrada por todo el mundo. Quizás usted va a ser como Enoc, que muy pocos lo van a conocer, y que no se va a dejar un libro escrito, ni tampoco le van a conocer por todo el tiempo. Pero que usted esté seguro que su fe sea grande, que usted esté seguro que su fe no desmaye, sino que siga adelante, y no se va a detener por nada en este mundo. No se va a detener por nada de lo que venga a estorbar en su camino. La Biblia también nos habla sobre aquellos que no tuvieron tanta fe. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Fíjese lo que dice. 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El versículo 14. Por tanto, amados míos, oíd de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando Pablo a los corintios y está amonestando sobre la idolatría. Y termina con estos versículos: la idolatría. Él dice: no caigan en eso. Recordemos que Corintio era una iglesia que estaba muy espiritual, pero muy carnal. Y les está llamando la atención y les está diciendo: no, cuidado con la idolatría. Y es todo el capítulo 10 hasta el versículo 13 les amonesta sobre la idolatría. Y les llama la atención sobre la idolatría. Y les dice de la idolatría. Y luego les dice: pero no se preocupen, no caigan en eso, porque el Señor no te va a dar más de lo que no puedas soportar. El Señor no te va a dar más de lo que no puedas resistir, sino que Él te va a bendecir, sino que Él te va a sacar adelante y nunca te va a dejar. Y esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Que pongamos nuestra mirada en Cristo,
que tengamos esa fe que nos mueva, que tengamos esa fe que nos traslade a un ámbito espiritual, un ámbito en el cual Dios nos quiere mover. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Y el versículo 22 de Hebreos del capítulo 10 dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de cada conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Con la plena seguridad que da la fe. ¿Por qué necesitamos la plena seguridad de la fe para acercarnos a Dios? Porque no somos merecedores de la gracia de Dios, porque no nos merecemos estar delante de Dios. Pero esa fe que nos dio salvación es la misma fe que nos dice: no eres merecedor de Él, pero la fe que te ha dado te da entrada a Él. Te dice: estás limpiado por la sangre de Cristo. Eres limpio, eres purificado por la sangre de Cristo, y eso te da entrada a estar con Dios. Y solamente esa fe es la que nos mueve a seguir adelante. Y solamente esa fe es la que nos convence de pecado. Por eso dice, sigue diciendo, el versículo 22 dice: con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Porque esa fe nos va a examinar, esa fe nos va a purificar, esa fe nos va a limpiar y nos va a hacer merecedores de la gloria de Dios. Y solamente a través de la fe es que nosotros podemos seguir adelante. Solamente a través de la fe, cuando parece todo estar perdido, es la fe la que nos levanta, la que nos saca, la que nos da la victoria. Cuando todo parece tener un final que no va a ser de favor para nosotros, la fe nos hace ver que Dios está en control, que Dios nos va a sacar adelante, que Dios nunca nos va a abandonar. Seamos como los hombres que nos hablan en el capítulo 11 de Hebreos, que son ejemplos de fe, que son ejemplos a seguir. Que nosotros también seamos ejemplos para otras personas, seamos ejemplos de fe para otras personas que nos puedan ver y decir: mira qué ejemplo, mira cómo ha luchado y nunca ha dejado a su Dios, mira cómo ha batallado y nunca se ha alejado de Dios, porque hay una fe en él o en ella que lo motiva a seguir adelante. Que ese sea nuestro deseo, que ese sea nuestra motivación, que ese sea nuestro trabajo, y no nos detengamos, que lo hagamos día tras día sin detenernos, sin cansancio, sino con fuerzas de parte del Señor. Es la fe. Nos reta el Señor esta mañana y nos dice: ¿dónde está esa fe? ¿Dónde está ese deseo? ¿Dónde están esas ganas para seguir adelante? La palabra es corta, pero es directa, y el Señor nos dice: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué estás haciendo con tu fe? ¿Qué trabajo estás obrando con tu fe? Yo le invito a que se ponga de pie en esta hora. Y venga delante del Señor y dígale: Señor, yo quiero que esa fe tenga acción en mi vida. Yo creo plenamente que tú eres Dios. Yo creo plenamente que tú, lo invisible para mí, para ti es visible. Y yo voy a seguir eso que es invisible. No quiere decir que voy a poner mi mirada en nada, sino que estoy poniendo mi mirada en ti, Señor. No me detengo, Señor, sino sigo adelante. No paro, Señor, de caminar, sino que sigo caminando. Y cuando siento desmayar, tu fe, Señor, es la que me levanta. Tu fe, Señor, es la que me sigue dando fuerzas y sigue dando la voluntad para seguir adelante. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Tu obra no se detiene, Señor.
sino que tu obra siga adelante. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor, bendito eres. No nos vamos a detener, no vamos a desmayar.